La lacra de la violencia de género, presente pese a los esfuerzos, sigue marcando los ritmos de vida de una sociedad incapaz de encontrar la fórmula que permita su erradicación. En Palencia los datos revelan un incremento en el número de casos. En 2016 se contabilizaron 46 delitos con malos tratos. En 2017 se triplicaron hasta los 167. Son las cifras, las frías cifras de un problema que golpea y destroza vidas y hogares. Detrás de ellas, detrás de los números, hay personas a las que hoy ponemos rostro y nombre. Marisol, ¿cómo estás? Bien, encantada en este momento de que me hayáis dado la oportunidad de poder escucharme. Bueno, lo primero de todo, gracias. Marisol, por contarnos tu testimonio. Eres una mujer maltratada. Sí. Eres una mujer víctima de violencia de género. Sí, desde el 2015. Y eres además, Marisol, magistrada. Soy magistrada. En Palencia. En estos momentos, ¿no? Por una situación... He pedido, tras 3 años de luchar con el juzgado número 3, porque efectivamente estaba colapsado cuando yo vine, y sacarle a flote, por las distintas cuestiones, la presión sobre todo de toda esta situación mía, he podido optar pues ya por pedirme al Consejo General del Poder Judicial una licencia por violencia de género que tengo derecho a disfrutar por mis condiciones. Después, Marisol, vas a contarnos las lagunas que bajo tu punto de vista se encontraban en el sistema hacia las mujeres maltratadas, bueno, siempre bajo tu visión personal. Eso, como víctima yo voy a hablar, si me lo permitís, no puedo entrar en valoraciones jurídicas en sí mismo, pero sí puedo hablar sobre todo el tema relativo al dispositivo que la gente ignora y lo que supone para una víctima, estar pendiente día tras día del dispositivo. Después nos lo va a enseñar. Después Marisol. Lo voy a contar y voy a exhibirlo a la cámara para que todo el mundo vea lo que es. Pero si le parece, empezamos contando su historia. Si no le importa, prefiero que me tutees. Pues si te parece, comenzamos contando tu historia, Marisol. Una historia que comienza cuando tú conociste a tu marido muy joven. Sí, yo tenía 18 años. Empecé a salir con él, un noviazgo estupendo. Él lo era todo para mí, junto con mi hermano, eso es cierto. Y con nosotros se portó fenomenal, tanto conmigo como con mi hermano, como con mi familia, con todos. Hasta que apruebo la oposición. Un largo noviazgo que lleva a una boda, como en la mayor parte de las parejas. Sí. Una situación absolutamente normal. Sí. Cuando aprobé la oposición me fui a la escuela judicial, que aprobé en 2003. Él se vino conmigo, programamos la boda casualmente en el sitio donde estamos y con todos los planes hechos, pues vinimos en verano y nos casamos. Del año siguiente a aprobar yo la oposición. Tu historia de maltrato, tu historia de malos tratos, de violencia de género, psíquica y también física, después nos lo contarás. Sí. ¿Cuándo empieza? Cuéntanos el relato de los hechos. Empezó cuando yo aprobé ya la oposición. Yo nunca me he percatado ni quise verlo, la verdad. Cuando aprobé la oposición ya me empezó a decir, ahora te va a tocar aguantarme a mí. Bien, pero como nos fuimos a Barcelona y estamos distantes de todo el mundo, estábamos los dos solos, no existía, desde mi punto de vista ahora, claro, en su momento no veía absolutamente nada, y ahora pues retrospectivamente si miro hacia atrás y bueno, sí que veo que no había en sí mismo un maltrato psicológico, aunque sí ya una intención quizá de el considerarse machista y reclamar, digamos, la posición como marido, superior en todo momento a una mujer. Entonces es cuando empieza. La cosa se va agudizando, sí, incrementando con el paso de los años. Sí, me caso y cuando tengo a mi primer hijo ya empezó la primera situación en la que, bueno, todo él decía que era culpa de la que tenía la depresión posparto, fui a una psicóloga y por recomendación de él, y fue la primera que me dijo, porque habló con él también, dijo, te vas a tener que acabar divorciando, porque no es esta la vida que puedes llevar. Yo no volví, porque me dio miedo. Yo quería estar con él, me negaba a ver la realidad. Y lo dejé así. El problema era un celo profesional.
le molestaba que tú Era todo. prosperases laboralmente. No Primero, lo sé si era un celo profesional o un conjunto de cosas en sí, porque ya tenía celos de mi hijo, cuando nació del mayor, tenía celos de mi hermano, de todas las personas a las que se acercaba a mí, procuraba aislarme, él organizaba toda mi vida, eso es verdad. Y yo consciente, ¿eh? Y yo lo quería, porque es que realmente yo estaba a gusto. O sea, es que es lo más triste, yo me encontraba a gusto. Hasta que ya hubo un problema muy gordo, cuando ya mi hijo mayor ya tenía sobre 3 años y medio aproximadamente. ¿qué es lo que ocurrió? Pues ahí lo que ocurrió es que yo estaba destinada ya a Cervera de Pisuerga, me fui un 30 de abril del 2007 y en ese momento nos vinimos por pues, ciertos problemas médicos que tenía su madre y la proximidad que teníamos en Cervera con respecto a la situación anterior, que era Villarcayo. Entonces ahí él ya empezó pues a más. O sea, trabajar no quería trabajar, me amenazaba con eso, el niño le metimos en la guardería y él hacía lo que le daba la gana, literalmente lo que le daba la gana. En aquel entonces sí me ayudaba en las tareas de la casa, pero nada más. Y la situación se fue agudizando hasta que, bueno, ciertas influencias, por supuesto negativas, que eran muy cercanas a nosotros, le dijeron que, bueno, que se marchara, que viniera aquí a Fasa porque él tuvo un trabajo en Gullón, gracias a un conocido, y le dejó tirado. Y se vino a Fasa y nos dejó al niño y a mí sin más, tirados, iba cuando quería. Ahí empezó. Yo no le pedí que volviera, que él quería, pero después ya empezó ahí todo. Ese verano, yo que estaba en Cervera, cuando bajé en vacaciones, ya me agarró, me zarandeó, no me llegó a pegar, pero sí llamé a la vecina, por favor ven, porque está histérico. Me estás volviendo loco, porque no sé porque ya no me quieres, me agarró de las muñecas y empezó a zarandearme. Eso lo estoy contando ahora, pero pocas personas lo saben. La vecina sí. Marisol, esa fue la agresión física. La primera. La primera agresión física que tú detestaste. Sí. Que tú sufriste. Fue un zarandeo. Yo ni lo consideré como una agresión física. Consideré que estaba desbordado por la situación y le justificaba, como casi todas las mujeres maltratadas. Pero esa violencia psicológica se venía registrando, Sí. venía registrando desde hace mucho tiempo. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste, tú que lo has vivido en tus propias carnes, para que la gente que quizás está en casa y no pueda entender en qué consiste un acoso psicológico, en qué consiste? Pues mira, en mi caso, yo es cierto que como ya creo que os he comentado, siempre he estado con él, siempre, o sea, hacía más o menos lo que decía él, incluso él y mi hermano fueron los que me impulsaron a hacer esta oposición. Pero esa situación se convirtió de un mero consejo a una imposición. Él era el que tomaba las decisiones y yo no tenía ni idea de nada. Y yo me dejaba arrastrar por la situación y me lo creía literalmente que no sabía nada. Luego ya empezó, yo ya empezaba a ver cosas y ya yo evidentemente me rebelaba, ¿no? Como por ejemplo el ser dueño absoluto de mi sueldo, porque era de los dos. Él se consideraba que la mitad de su sueldo de mi sueldo era suyo, porque eso lo había ganado apoyándome a mí en la oposición. Así, con estas palabras. Entonces, te vas dejando, tienes a tu familia, tienes al niño y yo no concebía una vida distinta que no fuera con él. Eso es cierto. Y me dejaba arrastrar y tú no vales nada, sin mí no vales, no ves que me necesitas, tienes que ser como todas las mujeres, sumisa. ¿No te das cuenta que sin mí no hubieras aprobado la oposición? ¿No te das cuenta que llevas toda la vida conmigo y eres incapaz de hacer cualquier cosa sola? Y lo peor es que yo me lo creía. Un machaque psicológico constante. En el que tú acababas cayendo, Marisol. Sí. Y a pesar de eso, yo iba a mi trabajo, nadie notaba nada, evidentemente, y yo hacía mi trabajo, pero sí es cierto que incluso en mi trabajo intentaba, pues, como persuadirme. O sea, sí. ¿No? ¿Esta situación durante cuántos años? Pues hasta que me divorcié. Bueno, hasta que me pegó, me agredió de verdad y me amenazó con un cuchillo, que fue el día 27 de abril del 2015, esa noche.
simplemente yo me fui a una clase de yoga, él me dijo que no se quería quedar con los niños, era una hora a la semana que tenía para mi esparcimiento personal solamente. Entonces, como yo ya sabía el panorama, le venía arrastrando desde que supimos que venía a Palencia, elección que conté con él, y él al principio estaba contento, pero a los 2 días cambió. Entonces, esa noche, yo como ya he sufrido el machaque psicológico, eso ya fue todos los días, a todas horas, no sabía en qué estado iba a estar. Siempre, por cualquier cosa, yo tenía la culpa absolutamente de todo, no servía absolutamente para nada, le necesitaba absolutamente para todo. Y esa noche, yo ya sabía en lo que iba a abocar, fui previsora, y no lo conté a nadie, porque si no posiblemente las personas allegadas me hubieran quitado la voluntad por el miedo que tenían, porque de hecho mi amiga Isa me llevaba avisando más de 2 años, Marisol, no le tienes miedo, te va a hacer algo, porque veía conductas que no eran normales y expresiones que muchísimo menos. Entonces yo le decía, no, que no se atreve, que esto no, que no. Y mi idea era divorciarme, pero no me dejaba. Y esa noche yo me fui a yoga, esa tarde dejé a los niños con mi amiga Isa y sus hijos, les recogí cuando acabé, que era tan solo 1 hora, y regresamos a casa. Él estaba furioso, como, bueno, llevaba así ya varios meses, pero estaba ya fuera de sí. Entonces, como no fue a los niños, pues yo no le hablaba desde hacía muchos meses ya, porque me amenazó con arruinarme la vida, profesionalmente sobre todo, los niños le dijeron que ellos habían estado en casa de Isa con sus hijos y que yo había ido a clase de yoga. Entonces, sin más, los niños estaban en el salón, arremetió contra mí, me agarró del cuello, me dio contra la pared del pasillo, me levantó el puño y me dijo, yo a ti te rajo. Y yo esto lo grabé en el móvil, porque sabía que me iba a pasar. Y yo sabía que por mi trabajo iba a necesitar posiblemente muchas más pruebas que el resto de mujeres. Porque además él me amenazaba con eso. ¿A quién van a creer? ¿A ti, que eres la magistrada, la que todo el mundo te conoce, la que trabaja, la que sabe de la materia? ¿O a mí, que no trabajo y no sé nada ni tengo estudios? Y se reía, se mofaba de esta situación. Entonces yo no dije a nadie nada. Esa noche fui, como todas las noches ya atrás, con mi hijo a la cama, con el mayor. Esperé a que se durmiera, me levanté, me puse en un rincón y comprobé que efectivamente se había grabado. Me volví a la cama y pasó el día siguiente. Y él, pues peor. Entonces, al día siguiente ya mi amiga Isa ya sabía que estaba muy mal, él estaba fatal. Y sobre las 4:30 de la tarde ya me llamó. Y ya le oyó, porque es que no se escuchaba detrás de las puertas, hablara con quien hablara, me miraba el móvil de la guardia, el móvil personal, era un acoso constante, hasta con los niños, o sea, escuchaba detrás a ver yo qué les decía, todo. Entonces Isa me llamó y le vio todo descolocado, le escuchó todo descolocado, empezó a pegar voces, ¿qué estáis hablando de mí?, cosas incoherentes, como hacía, y ya vi que esa tarde ya íbamos a acabar muy mal, y efectivamente así fue. No recuerdo el instante, estábamos los dos en la cocina, yo no recuerdo el instante en el que me golpeó y me hizo sangre en la nariz, en la parte superficial, pero sí recuerdo cómo yo le empecé a grabar después, otra vez, tenía el móvil en el bolsillo de la sudadera, le empecé a grabar otra vez y ya no solamente sus descalificaciones personales, sino que como hija puta, no vales para nada, no tienes 2 dedos de frente, lo que no está escrito en la ley y en la jurisprudencia tú no tienes ni idea, sino que además él cogió primero un cuchillo de cocina, pero de estos normal, de cortar la carne, y dijo, no, este es pequeño, y le soltó, y cogió uno grande. Y dijo, venga, llama. Con estas palabras, lo tengo grabado, por si alguien duda de mi testimonio, porque de hecho incluso se ha puesto en duda. Pues yo lo tengo grabado, señores. Aunque consta en una sentencia, yo lo tengo grabado todavía. Me dijo, venga, a ver quién tiene más cojones de los dos, tú o yo. Tú llamas a la Guardia Civil. Yo de la cárcel salgo, pero a ti te mando con tu abuela Herméndez al cementerio.
Eso fue un momento de inflexión, ¿no? Ese punto marcó un antes y un después Sí. en tu historia, porque a partir de ese momento, Marisol, tú decides dar el paso judicialmente. No, fue posterior. Fue posterior es que aún. lo peor es eso, que fue posterior todavía. Aún así, quise no denunciarle. Le dije, por favor, tira ese cuchillo, tira ese cuchillo. Como vi que no le tiraba y que tenía los ojos fuera de sí, llamé a mi hijo mayor. Y mi hijo, yo no lo pensé que no había visto nada, pero mi hijo mayor le vio tirarle en la fregadera. Y después, ya sí, ya empezó, me agredió, intentó tirar el teléfono móvil por el inodoro. Yo sí me abalancé para cogerle, por favor no le tires, que no es mío, que es el de la guardia, por favor, por favor, por favor. Y él me pegó un golpe fuertísimo, salí despedida, él cogió el móvil, le tiró contra una esquina con la intención de romperle y se desmoronó entero, todas las piezas estaban por ahí sueltas, los dos niños lo vieron. Tus hijos fueron testigos presenciales, de ese maltrato. Ambos. Yo pensaba que solo había sido el mayor, pero no. Luego, con el tiempo, el pequeño lo ha verbalizado y los psicólogos han dicho que es normal, que con el tiempo ellos vayan asimilando la situación y lo digan. Entonces, en ese momento yo cogí el teléfono, ni siquiera lo monté, me bajé corriendo con los niños, llorando los niños, yo, y me fui a casa de mi amiga Isa. Allí la llamo, ¿qué te pasa, Marisol? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Y me vio la nariz, el codo, fue la primera que me curó. ¿Qué te ha hecho, Marisol? Pero si yo te lo decía, pues está loco, no vuelvas, no vuelvas. Y yo solo le decía, por favor, Isa, escucha las grabaciones, necesito objetividad. Quiero que me digáis si realmente esta persona es capaz de matarme. Y me dijo, la puse y me dijo, Marisol, por Dios, que te mata, y según está, que yo le conozco. Aún así me fui con otra persona y se lo volví a poner en la grabación, me vieron las lesiones y me dijo, no puedes ir, te mata, ¿dónde está ahora? Y digo, no lo sé, yo le he dejado en casa. Llamé a Guardia Civil y Guardia Civil, pues cuando me vio con las lesiones, pues ya me dijeron, Marisol. Y dije, bueno, aún así, digo, voy a llamar a su familia, que se le lleven. No quiero denunciarle. Pero él no denuncia, ahora lo puedo decir tranquilamente y sin avergonzarme, que se debía a la dependencia, ¿eh? Seguía enganchada a él, pese a haberme agredido y haberme dado esa vida, seguía enganchada a él. Llamé a su familia y pasaron olímpicamente. Me consta que no fueron por otros vecinos. ¿Cuándo decides denunciar, Marisol? Al día siguiente. Yo esa noche, Isa y su marido empezaron a decirme, Marisol, no puedes ir a casa esta noche. Y yo, que no, que me voy a mi casa y yo me cierro por dentro la cerradura y ya está. Que no puedes ir, que no te dejamos sola. La Guardia Civil lo mismo. Y qué acierto fue, que a ellos les debo la vida, qué acierto fue en aquel momento que me convencieran entre todos para ir a mi casa, coger lo esencial para que al día siguiente yo iba a volver a trabajar, como que no pasaba nada, como he hecho otras veces, no por agresión física, pero sí por problemones gordísimos que me ha ocasionado. Cogí las cosas y me acompañó un guardia civil y me dijo, Marisol, mientras yo estaba toda la casa revuelta, toda, lo había tirado todo por todos los sitios. Y me dijo, Marisol, ¿cómo pretendes cerrarte aquí? Y digo, pues con el cerrojo que hay en la puerta. Y me dice, ven. Fui para allá y le había arrancado, le había quitado. Sin más, o sea, no tenía dónde cerrarme. Si yo esa noche vuelvo con mis hijos, a mí me había matado. Esa noche sin más. Me fui a dormir con Isa y al día siguiente fue cuando decidí, a raíz de ver que efectivamente ya es que no había remedio, o sea, es que era clarísimo, denuncié. Decides denunciar, el juez le interpone una orden de alejamiento y se verifican unos hechos, ¿no? Se constata que ha habido un hecho real de violencia machista, de violencia de género. Tengo los partes médicos, las grabaciones que las pudieron escuchar, el testimonio de mi amiga Isa que le ha tenido desde el primer momento, el de otras personas que me vieron, que no voy a mencionar, con las lesiones, además de, por supuesto, la médica que me asistió al día siguiente. ¿Cómo están tus hijos? En estos momentos bien, porque ha desaparecido de sus vidas. Pero en su momento
Mi hijo mayor, miedo, terror a él, porque en aquel entonces tenía 9 años. Y ese terror se ha convertido en odio y en pasividad. Y el pequeño empezó con mucho miedo, y ahora tiene el odio. Supongo que esto es como un ciclo. No, de hecho, no hablan nunca de él, jamás se habla en mi casa de él. Pero no por mí, porque para ellos no existe. No existe. Tu marido está condenado. Sí, vamos a ver. Mi exmarido, yo accedí a un juicio rápido porque seguía con la dependencia, no quería verle en prisión, me parecía muy fuerte que encima marido de una magistrada y encima con 2 niños pequeños, me parecía fuertísimo que encima fuera a prisión. Y accedí a un juicio rápido y se le perdonó, bueno, como esos son los juicios rápidos, el tercio de la condena. Entonces pidieron 30 meses de prisión y se quedó en 20. Entonces no ingresó en prisión porque es con 24. ¿Nunca ha ingresado en prisión? Sí, ha ingresado en prisión por el quebrantamiento de la medida de alejamiento con mi hermano. Que después hablaremos con él para que nos cuente su Sí. historia, Marisol. Sí, pero por mí ha quebrantado cientos de veces y jamás ha entrado en prisión. Hablas constantemente de ellos, de tu amiga Isa y de tu hermano. Son los que he tenido. Mis padres, por supuesto, pero de todos los amigos que yo creía tener, solo tengo esos. A Isa y a su marido. Venan, se acabó. Les nombro, Isabel, Marisol, porque les has estado nombrando constantemente. Sí. Y porque queremos transmitir también a la gente que nos está viendo que en muchas ocasiones la gente del entorno más cercano de las víctimas Escapan. directas también son víctimas. En este caso son víctimas. Hay muchos, vamos a ver, hay gente que en tu entorno aparentan tener una vida normal, pero en cuanto ven todo esto, escapan, que es lo que me ha ocurrido a mí, y me quedé. ¿Con quién me he quedado? O sea, mi amiga y su marido Venan, y mi hermano y mi familia, se acabó. Marisol, me gustaría que me les presentases tanto a tu amiga Isabel Hombre, por supuesto. como a tu hermano, para que nos cuenten también su historia. Pues me parece estupendo porque tienen mucho que decir, porque ambos han sido, Isa acosada y amenazada, y mi hermano ha sido agredido. Isabel, Hola. paño de lágrimas de Marisol, mejor amiga de Marisol, Sí. incluso también víctima de la expareja de Marisol. Sí, ¿Cómo se ve esta historia desde ese otro lado? pues muy mal por ella, sobre todo, porque queriéndola como la quieres, viendo lo que estaba pasando, y a veces impotente de no poder hacer más, porque yo viéndolo, cómo la trataba, lo que decía, yo no podía hacer más, hasta que la pasó. ¿Cómo empieza la historia desde tu punto de vista? ¿Cuándo empiezas a ver actitudes, gestos sospechosos que a ti te hicieran pensar que en esta relación las cosas no iban todo lo bien que debieran ir? Yo cuando nació el niño pequeño de ellos, a medida que iba creciendo el niño, pues él desaparecía de casa y bueno, es más, Marisol tuvo que buscar a una persona que cuidara al niño pequeño, mientras el mayor estaba en el cole, porque él desaparecía. Pero claro, no era que desapareciera, era ver cómo venía luego, que era lo que yo le decía. Digo, ¿y ahora vas a casa y a ver cómo está? A ver cómo viene. Porque puede estar como una chota, o puede chillar, o puede, yo qué sé. Y ella decía que no, que... Y así yo la avisé mucho tiempo, porque digo, este hombre está cada vez... Pues eso, ya no le importaba quién estuviera delante, la insultaba. En mi casa, delante nuestro, la ha insultado, pero totalmente. La ha dejado de una manera de decir que no vale para nada, que solo vale para los libros y que para la vida no vale. Y le daba igual que estuvieran sus hijos, los míos y quien estuviera. La amenazaba con el escarnio público, ¿no? El hecho de que ella fuera una magistrada, una juez, Sí. ¿no? El Con hecho de acabar que con ese ella. caso pudiera trascender, ¿no? a la calle,
lo utilizaba, ¿no? Utilizaba ese arma, ¿no? De doble Sí, filo. acabar con ella personalmente y profesionalmente. Eso lo ha dicho más de una vez. ¿Cuántas veces te ha dicho Marisol que no pasaba nada? Muchas. Muchas porque, a ver, yo cuando la Navidad anterior que pasara, pues yo la llamaba por teléfono y venga, quedamos a esto, no voy a salir. Bueno, pues yo iba a su casa, porque mi hijo pequeño es de la edad del suyo pequeño y se han hecho amigos los 4, mi hijo mayor todos. Y yo iba allí y él ya no estaba. Ya hay veces que venía y bueno, y venía como una moto. Entonces, en una ocasión, ella estaba en el suelo, él se sentó detrás de ella y la cogió así como del cuello diciendo, un día te voy a ahogar un día. Y como riéndose. Entonces yo ahí ya fue cuando yo me empecé a asustar porque cada vez estaba haciendo más cosas raras. ¿Y cómo se afronta esto con una amiga? ¿La decías directamente, hay que ir a la Guardia Civil, a los juzgados y denunciar esta situación? A ver, yo por una parte no, porque ella al ser juez, pues claro, yo la preguntaba a ella, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Claro, ella sabe más que yo. Entonces, claro, yo ya decía que no se va a atrever, que no me va a hacer nada, hasta que la hizo. Testigo directo, absolutamente, Directo. de momentos tremendos, ¿no? Sí, porque yo el día, ella solo ha dicho que sangraba por aquí. Cuando vino a casa, bueno, lo primero armamos el móvil, porque venía destrozado, para poder oír la grabación. Tenía sangre por aquí, pero tenía también todo esto rojo, todo. Tenía el codo así, que yo le puse crema y tal. Y al día siguiente es cuando nos dimos cuenta que en la rodilla la tenía también hinchada y toda moratada. O sea, ese día de los nervios o lo que fuera, no se dio cuenta de la rodilla. Hasta que al día siguiente también fue al médico y la rodilla se lo vio el médico. Tú, Isabel, la hiciste ver que era necesario finalmente tomar medidas Sí. medidas reales Sí. y que su vida al lado de esta persona no iba hacia ningún lado. Aparte yo recuerdo, cuando me puso la grabación, la primera palabra que dijo, no se me olvida, yo con esa ya me valió. Ya le dije, no, tienes que, o te vas al lado de él, o tienes que hacer algo. Solo era un vale, esa palabra era un vale, pero lo dijo de tal manera grave, tipo, no sé cómo decirte, malvado, que a mí es que la tengo aquí metida. Y ya con esa le dije, mira, si quieres pedir otra opinión, como fue a una amiga que también conoce del caso, de justicia y todo, yo vete, digo, pero hay que hacer algo. Y finalmente lo hizo. Lo hice. Has vivido ese tipo de episodios donde tú has visto que era maltratada y otros episodios con los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Con la Guardia Civil incluso. Cuéntanoslo. Pues acompañada. Yo a veces me daba vergüenza, porque yo iba a su casa, porque a ver, vamos a ver, ella era la víctima, pero la que estaba prisionera era ella. Porque claro, él como a mí me llamaba, él se aposentó en Cervera, a menos de 200 metros, que era La lo orden que de tenía. alejamiento. La orden de alejamiento. Se aposentó, pues, pero vamos, de aquí a ahí. O sea, desde su balcón veía el balcón de ella. Estaba a menos de 200, porque además mi marido y otro fueron a medirlo, y estaba a menos. Y entonces, claro, y tenía la Guardia Civil todo el día en casa. Allí el patrón, pues buenos días, buenas tardes, y al sitio que fuera la acompañaban. Dijimos al juez que se había aposentado a vivir allí. Nada, él seguía allí hasta que ya le dieron el toque, pero daba igual, porque a los 2 días volvía. Hicimos fotos al coche, todo. O sea, los quebrantamientos de esa orden de alejamiento eran absolutamente constantes. Sí, incluso por teléfono. Dile a Marisol que se ponga, cuando no podía hacerlo. Y bueno, y él solo podía venir para ver a los niños, que luego hablaremos de los niños, los miércoles por la tarde, pero es que allí estaba miércoles, jueves, viernes. Hubo en una ocasión que me manda un mensaje y me dice, si está Marisol por el mercado, que se vaya, que voy yo. Y el mercado en Cervera son los jueves. Entonces no podía estar, ni por la mañana ni por la tarde. Supongo que en algún momento te has sentido absolutamente impotente, ¿no? Claro, porque a ver, yo de tanto ver también a la Guardia Civil con ella, luego llega aquí Policía Nacional, la ponen en un grado de extremo
de peligrosidad. Todos afirman de que este hombre es peligroso y nadie hace nada, pero es que ni siquiera han llamado a la Guardia Civil a declarar, pero nadie. Y todos lo están diciendo, y lo han dicho delante mío, de que Marisol estaba en peligro. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos los demás? Yo ahora mismo soy una ciudadana a pie igual también. ¿Creo en la justicia o no? Yo ahora mismo no creo. Y todo lo que está pasando encima lo estoy viviendo al lado. Todo lo que está pasando en España lo tengo al lado. Que llevamos 3 años teniéndolo al lado y nadie ha hecho nada. Marisol nos ha contado hace un momento cómo ha vivido toda esta historia. ¿Tú cómo crees que lo ha vivido? Mal porque, vamos a ver, ella no es que haya, nunca ha pedido ayuda a los demás jueces, lo que pide es que se le haga justicia, ¿no? Que los demás han hecho cosas peores, porque este hombre no. ¿Por qué este hombre no se le juzga como hay que juzgarle? Yo es que no entiendo. Cuando lo único que ha hecho este hombre es insultar, amenazar, pero a tu kiriqui, vamos, a toda la gente. Antes de que nos cuentes cómo, bueno, él te coaccionó también a ti por teléfono, sí que me gustaría que me dijeras, bajo tu punto de vista, cómo han vivido esta situación tan difícil sus 2 hijos, dos niños pequeños, 2 niños muy jóvenes. Mira, pues te explico. Yo era la intermediaria que entregaba a los niños FIS durante un mes. Pues esos niños no querían ir con él. Mira, te voy a decir una cosa. Desde el día que pasó a día de hoy, no les he oído preguntar por sus padres. Jamás. Pero es que ni a los míos tampoco, ¿eh? Es como que han borrado a ese hombre de su vida. Pero jamás. Venía el padre. Oye, Isa, tú también vienes, ¿no? Digo, no, yo no. Se quedaban en casa 1 hora, 2. No querían ir. Y yo tuve, el día que, la verdad que lo pasé muy mal, porque yo tenía una comunión y el niño mayor quería venirse conmigo a la comunión y le digo, joder, si se entera tu padre, ¡buf! Si se entera mi padre me pega, me riñe todo. Digo, entonces, ¿qué hacemos? Nada, tendré que ir a verle. Pero no había alegría en sus ojos de, oh, ya ha venido papá, no. Y es más, a día de hoy es que ni preguntan, es como si hubiera muerto para ellos, lo siento. Pero es duro, pero para ellos ha muerto. Esa relación de fidelidad, de amistad con tu mejor amiga, con Marisol, bueno, tuvo sus consecuencias directamente hacia ti. ¿Qué es lo que pasó? Porque tú recibías constantemente mensajes en el teléfono móvil, primero WhatsApp, después SMS, hechos que tú pusiste en conocimiento de la justicia. ¿Qué es lo que ocurrió, Isabel? Pues eso, él nos insultaba, pero vamos, unos insultos que, vamos, muy gordos. Nos amenazaba todo el rato con que íbamos a ir a la justicia, pues así, y día tras día. Él dice que lo hacía por preguntar por sus hijos. Mentira. Preguntaba de todo menos por sus hijos. Y ahí en mi sentencia consta, además. Porque hay un pronunciamiento judicial en cuanto a ese asunto y la justicia te da a ti la razón, Isabel. Y él decía, en el juicio decía que solo preguntaba por sus hijos, y es mentira, y él ya lo pone, que él preguntaba por todo menos por sus hijos. Hay veces que preguntaba por sus hijos, buenas noches hijos, pero también de repente decía los míos. O sea, daba igual. Y luego lo peor fue, ahí ya me metió un poco más de miedo, porque ya a principios de agosto hacía una cuenta atrás. ¿Qué significa una cuenta atrás? Empezó como, ya queda un día menos para poderme ver, porque como él todavía no podía entrar en Cervera porque estaba Marisol, entonces él sabía ya cuando Marisol tomaba posesión en Palencia. Y era un día tras día, ya queda un día menos, y ya queda un día menos, y ya queda un día menos. Respectivamente, pues ya me decía apellido, nombre y apellidos, todo, pero para insultarme y todo. Eran insultos y amenazas veladas. Sí. Entonces ya ahí ya es cuando ya puse la denuncia total, porque sí. Porque otros mensajes les puso Marisol, porque muchos se iban también dirigidos a él, a ella. Quebrantamientos, bueno, como dile a Marisol que deje el dispositivo por ahí y que se venga a la piscina de Villamuriel, que como que no ha pasado nada, o que vaya al pantano de Aguilar, así eran mensajes de repente. El siguiente mensaje era insultos para ella y insultos para mí.
al siguiente te quiero mucho, mucho, pero luego era otra vez insultos. Y llamarnos de todo, vamos. Marisol puede rehacer su vida, ¿no? Perfectamente. Y Sí. puede ser feliz, ¿no? Pero mientras él no esté donde tenga que estar o la deje en paz, no la va a dejar. Y eso ya se lo hemos dicho. Y ella lo sabe, ¿eh? Bueno, denunciar los hechos era lo más importante y el primer paso, ¿no? Sí, pero para mí me parece que no han valido para mucho. Porque tiene denuncias constantes y no hacen nada. ¿Por qué tiene todavía ella escolta muchas veces? Por algo será, ¿no? Pues porque todavía está en gravedad, ella, y en peligro. Es que lleva un mes solamente desaparecido, es que después de 3 años, un mes no es nada. Porque es que ella ha sido mañana, tarde y noche. Y sin dormir ella ni los niños. Y cuando yo estaba, pues tampoco, claro. ¿Qué le deseas a tu amiga para Lo mejor, para y el que esto se futuro? lo solucione. Que hagan justicia con ella y que luego pueda por fin ser feliz. Ella y los niños. Gracias, Isabel. Nada. Ovidio, a la expareja de tu hermana no le importó absolutamente nada que tú estuvieses en silla de ruedas, tienes una enfermedad degenerativa, para agredirte físicamente. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Pues pasó el día 19 de julio del 2017, a las 2:15 aproximadamente de la tarde, a llegar ahí a Ponce de León, al centro de base de minusválidos. Ahí estaba escondido en uno de los rincones, porque hay unos rincones de unos 2 metros, 2,5 metros de profundidad, porque yo no lo he visto. Y de golpe y porrazo me vino por detrás y ¡hala! El tío para arriba. Me pone con las ruedas para arriba, me intentó tirar por 3 veces, a la vez que me decía, la líder a tu hermana que la del número 6 va a joderla. Yo me quedé alucinado. Y bueno, una señora pasaba por allí, una señora mayor. Señora, por favor, no me hizo caso. Él escapó para allá, yo le denuncié, fui a médicos porque me sacudió en la zona lumbar, en el cuello también. A altura de hoy, la zona lumbar se me ha quitado, pero el cuello ahora mismo, de vez en cuando me pega unos meneos con este tiempo que tenemos, que para qué. Y eso es lo que pasó. Luego ya pues eso el día 17, el día 19, el día 19 del 17. El día 21, viernes, a las 10 de la noche me subí a ver las estatuas de Victorio Macho. Y al bajar a la altura del Banco Santander, del otro lado hay una pequeña terraza de un bar, y allí estaba escondido entre las columnas de la calle Mayor, esperándome. Y ya cuando me quise enterar, pues como a 5 metros que le veo que sale. Pero en ese momento sube Ana y el marido, unos conocidos míos, un matrimonio. Ovidio, ¿cuánto tiempo sin verte y tal? Amigo, eso le cortó. Y a mí, amigo, a mí se me abrieron las puertas del cielo. Se dio la vuelta por detrás, y ya no, ni me agredió ni me dijo nada. Se puso como a 15 metros, haciendo que hacía con el móvil. Y en esto que Ana me dice, hablamos y tal, y digo, mira, pues el miércoles he sido agredido por el ex de mi hermana. ¿Pero qué dices? En las condiciones en las que tú estás, dice su marido, y ella dice, digo, pues ya ves tú, casi me tira. Por 3 veces me intentó tirar, pero tengo ahí unas ruedas pequeñas que se lo impidieron. Y claro, dice, si quieres, dice, te acompañamos hasta casa. Dice, porque tú no puedes estar así solo con ese bicho. Y está ahí al lado, además, mírale, estaba a 10 metros y nos estaba oyendo, pero él nada, él como que, buah, tiene 14 caras, es un actor en primera fila. Y resulta que yo me daba corte porque Ana está un poco delicada de salud. Y entonces, desde allí, bajar a mi casa y subir, pues tiene 2 kilómetros. Entonces, claro, más lo que había andado, pues era mucho. A mí me parecía mucho. Pero en ese momento llegó Enrique por allí, otro conocido. Otra persona conocida. Sí, y le digo, mira, voy a aprovechar que pasa Enrique por ahí, digo, y que le pillo nada. En un momento bajaba despacito él, y efectivamente, le pillé, pero no le dije nada. Y claro, bajé con él hasta el Monumento a la Mujer. Él se iba a San Miguel, que había una actuación, y yo ya eché la mirada en los segundos que estuvimos allí hablando en el monumento aquel, pum, pum, y ya vi que el gacho ese no estaba, y me marché para casa. Y al día siguiente le volví a denunciar. Le denuncié, el sábado le denuncié
y el del número 7 le puse una orden de alejamiento con respecto a mí a 200 metros. Cosa que quebrantó el día 25 de septiembre. La quebrantó. Y me mandó a la moraleja, se rió de la Policía Nacional, de la Policía Local, se rió de mí. Estaba, una de las veces que estábamos, como estamos tú y yo, allí, me dice, márchate, que te vayas, pero con una mala hostia de envergadura. Ovidio, ¿tú sabías que todo esto podía pasar? Sí, sí, me había advertido mi hermana ya, hacía tiempo. Lo que pasa es que no lo acababa de creerlo. Yo nunca acabé de creerlo. Y claro, pasó porque el único que le quedaba ya por agredir y al que más odio de todos tiene es a mí. Eso así. Los que más queréis a Marisol, lógicamente los miembros de su familia, supongo que todo este infierno ha sido absolutamente terrible, ¿no? Ha sido demoledor porque yo he estado en su casa pues a diario con los niños. Yo de hecho a los niños voy a verles todos los días al colegio. Y entonces, pues claro, estás allí tan tranquila y al niño mayor que decía, ya está el bicho zumbando, decía, ya está el bicho zumbando otra vez, ¿dónde estará? O sea, que es que tocaba a cualquier momento, en cualquier momento, y por las noches enteras se pegaban sin dormir, noches enteras a las 2, a las 4, a las 6 de la mañana, pero si ese tío ha sido un torturador en todos los ambientes que lo quieras mirar, eso es un degenerado de la vida, en todos los artes, ya te digo, luego ya te digo que me quebrantó a mí, y fíjate, el del número 7 le mandó al trullo el día 26 de septiembre, por 6 meses, pero antes de cumplir los 6 meses, el día 5 de marzo, de este marzo, del 2018, la juez de lo penal le puso en libertad. Y ya empezó, al día siguiente me la tuvo a mi hermana toda la noche en vilo, pero toda la noche, ya lo denunció y no sabemos dónde se le habrán llevado, qué le habrán dicho o hecho, que ha desaparecido, se le ha comido la tierra. Pero esto, ¿por qué no lo hicieron el primer día? Más allá de esto que estás hablando, Ovidio, volviendo un poco a la historia personal, que es un poco la que supongo que es la que más os importa, ¿no? El cómo la familia ha conseguido sobrellevar toda esta situación durante todos estos años, ¿no? Viendo a sus hijos pues padecer una situación complicada, a su hermano, a sus amigos, a sus seres más queridos, viviendo situaciones realmente complicadas y viendo que es complicado sobre todo convencerla a ella hasta un momento dado de que lo que estaba ocurriendo no era normal, ¿no? Que eso que estaba pasando no tenía por qué ocurrir. Pues claro, esto no tenía que haber ocurrido nunca. Pero los mismos de ella, que son los que tenían que haber movido baza, que son los encargados de ello, porque ella no puede hacer nada. Son los de ella, jueces Familia y fiscales. Amigos, incluso a Marisol, os habéis sentido un poco dejados, ¿no? Por parte de la justicia. Abandonados total. No se ha hecho justicia. Nada, totalmente abandonados, totalmente abandonados. Prueba de ello, de que yo a la altura de hoy estoy abandonado. No Ovidio, tengo ninguna clase de protección. ¿Tenéis miedo de que pueda pasar algo en un futuro? Hombre, claro que siempre tienes el recelo ese, porque tú date cuenta que a mí, el muy valiente, me ha venido por detrás, que tengo un 80% de incapacidad, y me viene el gacho por detrás. ¿Qué valía puede tener ese tiparraco? Con cuenta de que ese es totalmente imprevisible. Es un teatrero, te hace el papel de lo que tú quieras. Lo mismo llora, que ríe, lo que haga falta. Es un teatrero en potencia. ¿En algún momento temisteis por la vida de Marisol? Yo sí, muchas veces. Lo que pasa, y mira que yo no la iba a decir, oye, ¿qué tal? Porque bastante tenía ya, ¿no? Pero sí, muchas veces, porque es que, como era tan canalla, y eso de quitarle el pesebre, eso duele un montón, porque ese se había enseñado a holgazanear y a vivir del cuento, él y los de él, y eso duele mucho, Eso duele mucho, mucho, que es lo único que sienten, el que les hayas quitado el pesebre. Él no le importa de los hijos, ni de la exmujer, ni del cuñado. No, él le importa de su estómago, que le tiene muy exquisito, Ojo, porque como él no pagaba, anchas Castilla, aquí amo yo, él no pagaba, o él, mejor dicho, pagaba, pero con la cartera que no era de él, que no es lo mismo.
El primer paso, Ovidio, denunciando, está dado, que era lo más importante, ¿no? Ahora hace falta que el trayecto de los acontecimientos se vaya dando a favor para que Marisol pueda rehacer su vida, ¿no? Y hacer su vida, ¿no? Claro, el problema está que es que tiene cientos de quebrantamientos sin cursar, tiene 11 detenciones, 9 por la policía, 2 por la Guardia Civil, y aquí se lo pasan por forro todo. Y él se ha creído el amo del mambo, de todo. Y hacía y deshacía. Se ha reído de la justicia, se ha reído de la policía, de la Guardia Civil, de todo el mundo. Porque eso ha sido reírse de España entera. Sí, porque yo estoy totalmente desprotegido. Y el día 4 de mayo tenía que haber ido al juzgado número 1 de lo penal, que me habían citado, que me iban a poner un dispositivo electrónico. Fui allá y ni dispositivo ni leches. Estoy totalmente desprotegido. Se ha recurrido a la magistrada del número 1 de lo penal, al número 7, que fue el que le metió en Chirona, a la audiencia, y se lo han pasado todos por el forro. O sea que estoy totalmente desprotegido de todo. ¿Qué voy a tener yo ahí confianza en estos cuando me vengan a juzgar? Mejor dicho, le vengan a juzgar a él por haberme agredido y por haberme amenazado. Yo no puedo tener ninguna clase de confianza con esta gente, para nada. Y mira, aquí está el justificante de lo uno y de lo otro. Lo puedes leer, lo puedes fotocopiar y se lo puedes enseñar a la cámara, lo que haga falta. Aquí lo tienes. Pues la reivindicación, Ovidio, Ahí lo tienes. Queda hecha y queda... El original. Nada y queda lanzada. Bueno, vamos a hablar precisamente con Marisol de cómo ha vivido ella todo este proceso. Que va todo estupendamente, Ovidio. Muy bien. Que las cosas vayan lo mejor posible. Sí, sí, esperemos. Esperemos. Gracias. Gracias a ti. Marisol, lo hemos contado, eres magistrada, titular del juzgado número 3. Sí. Lo has sido, ejerces, Sí. y has ejercido como jueza y desde, Sí, en Cervera. desde tu experiencia como víctima de malos tratos, hay algo que en el sistema no funciona. Sí, indudablemente. O sea, lo primero que se tiene que hacer, con independencia de la regulación que quieran, que está establecida, hay que contar con las víctimas. El testimonio de las víctimas, su realidad, es fundamental para poder articular un buen sistema que de verdad las proteja. En concreto, lógicamente con las ya muertas no podemos contar, desgraciadamente, pero todas las demás que estamos aquí, y muchas que no se atreven a dar la cara, pero yo sí, que en este momento, tras 3 años, he decidido salir, porque ya mi situación es indignante, me atrevo incluso a poner voz a todas y la cara y el rostro a todas. Y a mí misma, porque yo he publicado algunos artículos en el diario palentino como María del Sol González Encinas, que soy víctima, y aquí estoy. Entonces, hay una cosa fundamental en este sistema que yo he tenido ocasión de conocer exclusivamente por mi condición de víctima, y es el dispositivo. Vamos a ver. Esto que tienes en la mano, Marisol, es el dispositivo que se entrega a víctimas de violencia de género, sí, y que pretende garantizar que el agresor, el presunto agresor, el supuesto agresor, no se acerque a determinada distancia tuya. Sí. Cuéntame. Vamos a ver. Yo quiero, si me lo permites, quiero enlazar cómo yo lo conseguí, porque me costó mucho. Vamos a ver, mi amiga Isa ya ha relatado que esta persona se aposentó en Cervera, me amenazaba, etc. Bien. Yo desde el minuto 1 que mis hijos me avisaron que venía a vivir a Cervera, solicité del juzgado un 14 de mayo del 2015 que me pusieran por favor el dispositivo electrónico si esta persona venía a Cervera, porque sabía cuál era mi destino. Tardaron en ponérmelo 15 días y porque me quejé. En esos 15 días fue cuando Guardia Civil, ante la situación de riesgo extremo que consideraban que tenía y que he tenido durante muchísimo tiempo, con base a todas las valoraciones que ellos hacen, Guardia Civil y Policía Nacional. Entonces yo, esos 15 días estuve escoltada, directamente escoltada, iban conmigo a todo, además de mi amiga Isa, que me acompañaba hasta trabajar. A los 15 días me conseguí que me pusieran este dispositivo. Este dispositivo es el que pone el Ministerio de Justicia. Yo solamente es el que conozco. Me consta por otras mujeres y por los comentarios que existen, que otras comunidades autónomas también ponen otros dispositivos para proteger a las víctimas. Pero yo solamente conozco este como víctima, porque le llevo desde hace 3 años y le sufro y sé las lagunas que tiene.
Le sufres. Le sufro. Le sufres. Utilizas ese calificativo. Sí, le ¿Por sufro. qué le sufres? Vamos a ver. Lo que aparentemente tiene que ser, y de hecho debiera de ser, un sistema para proteger en realidad a la víctima y proporcionarle la tranquilidad que necesita y evitar que su maltratador se acerque a ella y que la tenga constantemente en la alerta, no se consigue, siento decirlo mucho, a todos aquellos que lo hayan establecido, que este dispositivo no lo consigue. Y le voy a dar varias razones. La primera, la duración de la batería. El dispositivo no dura más de 7 o 8 horas como muchísimo, o por lo menos el que a mí me han dado. No te permite hacer una vida independiente. No me porque permite estás hacer una vida independiente. Constantemente pendiente de que se Tengo que acaba. estar con él llevándole a todos los sitios, porque es mi seguro de vida, aunque tenga todos estos inconvenientes. Pita absolutamente por todo y evidentemente la gente te mira, porque no es un sonido normal. No es un sonido normal, es un sonido penetrante, fuerte, que hace que todo el mundo se gire porque no es un móvil. Y dicen, algo pita, algo pita. Yo al principio tuve que enfrentarme a eso, lo escondía, daba para que parara, etcétera. Pero ya al final, ahora, hoy por hoy, ya no me importa en absoluto exhibirlo y de hecho lo exhibo a la gente para que lo sepa. Vamos a ver, en la pantalla este dispositivo, lo que se nos explica a todas las víctimas cuando se nos implanta es que evidentemente el agresor no se puede acercar a la distancia que está establecida y esto se controla desde un centro que se llama Cometa, que está creo que en Alarcón, en Pozuelo, en Madrid. Allí se controla por medio de GPS dónde se encuentra el agresor y dónde se encuentra la víctima. En el momento en que hay una interferencia, ¿qué es lo que ocurre? Sí, antes de la interferencia quiero decir que fallos muchísimos. Entras a locales y ya te está pitando porque dice error en el GPS, borrador, confirme. Salga al exterior otras veces, salga al exterior, no le localiza el GPS. Eso es constante, constante. Se acaba la batería, te llaman. Vale, es una garantía. Y luego ya el detonante. El detonante es agresor cerca. Te aparece en esta pantalla en rojo con un pitido intensísimo y acaban por llamarte Centro Cometa aquí o a tu móvil o a ambos sitios a la vez para alertarte. Da lo mismo que sean las 2 de la mañana, las 5 de la tarde o la 1 de la noche, da exactamente lo mismo. Yo he estado noches enteras sin Marisol, dormir. esa llamada pretende avisarte en un momento dado de Sí. que el agresor está cerca. No, ¿Cuál es el problema? No solamente que está cerca, te puede avisar de que no saben dónde está, que se ha apartado del dispositivo, que lo ha dejado sin carga y no saben dónde está. Y lo siguiente que te llaman es, y lo digo por mí, en primera persona porque lo estoy viviendo. Marisol González, sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que sea, le llamamos del Centro Cometa. ¿Está usted en tal sitio? Puede ser mi domicilio, donde sea. Si estoy en mi domicilio, que es la mayor parte de las veces, porque es que no he podido salir, te dicen, vamos a ver, le llamo porque el dispositivo de la otra persona no funciona o le ha dejado sin batería, no sabemos dónde está. Cuando se restablezca la señal la volveremos a llamar. ¿Se puede restablecer la señal? A la hora, a las 2 horas, a las 3 horas. Yo he llegado a estar hasta casi 8 horas, porque no aparecía. Marisol, en definitiva, se necesitan mejoras técnicas para que ese Sí. dispositivo permita hacer a la víctima una vida Exacto. lo más normal posible. Exacto, a la víctima está en constante alerta. Yo he aprendido a distinguir los pitidos, pero yo entiendo que hay muchas mujeres que no lo pueden soportar. Yo he tenido que sopesar, clarísimo. ¿Cuál prefieres, Marisol? ¿El dispositivo, con todos sus inconvenientes, o tener a una persona que te va a matar en cualquier momento? Porque no respeta nada, ni zonas de exclusión, ni nada de nada. Ya lo han dicho tanto mi amiga como mi hermano. Eso es así, y lo he vivido a diario, y tengo cientos de quebrantamientos, y otros que se han archivado. Esto tiene que estar dirigido a proteger a la víctima y darle la mayor tranquilidad posible, que ella no ha hecho nada, Dios mío. Ahora bien, también lo quiero decir, es cierto
que muchas mujeres se pueden aprovechar de la situación de violencia de género para perjudicar a sus parejas. Esas mujeres, y lo dirán como yo, todas las demás víctimas, tienen que estar debidamente castigadas. Porque no se puede esto utilizar pues de forma arbitraria y para perjudicar a cualquier persona. No, señores, la persona que está, en este caso, es maltratador, como es mi exmarido, tiene que ser sometido y tiene que castigársele como debe. No porque se arranque la pulsera, como ya ha ocurrido, nada. Quebranta 1000 veces, nada. Entra en las zonas de exclusión, nada. Lo comentaban antes tanto tu hermano como tu amiga Isabel. Marisol, bajo vuestro punto de vista, ¿consideráis que la justicia no ha sido justa con vosotros No. en este caso? No, yo me he callado porque... Y lo dice una magistrada. Sí, yo lo digo a una magistrada que yo me he callado porque lo que soy, por respeto a mi profesión, porque no quería en ningún momento salir como estoy saliendo ahora, señores. Pero es que ahora ya no puedo más. Sé como nadie lo que sufre una víctima, porque me lo han hecho sufrir, me lo han hecho pasar durante 3 años. Es que llevo 3 años, es que solo he descansado en los 5 meses y medio que he estado en prisión por quebrantar la medida de alejamiento de mi hermano. Ni siquiera de mí, ni a mis hijos siquiera les ha dejado. Es que no hemos dormido mis hijos y yo durante noches enteras esperando a que se volviera a restablecer la señal. Y es que esto no puede ser. Y una cosa que se me ha olvidado. Se supone que la víctima cuando está en una situación ya caótica, que es inminente, un riesgo inminente, tiene que apretar estos 2 botones para decir que es, digamos, el de emergencia, ¿no? El de riesgo. Yo siento decirlo, pero desde mi experiencia personal, tú lo que menos haces es acordarte de que en esos momentos tienes que pulsar estos 2 botones. Explicado el funcionamiento y sobre todo las quejas. Marisol, antes de comenzar esta entrevista me dijiste que te gustaría exponer públicamente que bueno, tú estás en intención de colaborar, ¿no? Que desde tu punto de vista y desde el conocimiento que tú tienes como jueza te gustaría aportar tus ideas para que la situación de las mujeres maltratadas que se están viendo expuestas a este tipo de situaciones y viviendo este tipo de problemas, pues puedan tener una no sé si una reinserción en la sociedad, ¿no? Pero una vuelta a la vida normal lo más fácil posible. Sí, vamos Ese a es el ver. mensaje que puedes lanzar ahora mismo. Bien, yo como magistrada evidentemente no puedo proporcionar conocimientos jurídicos nada más que los que he hecho en estos momentos porque me afectan a mí directamente. Pero yo, por suerte o por desgracia, conozco toda lo que es la realidad jurídica y toda la práctica, porque me la han hecho vivir, tanto a mí como a mis hijos, a mi familia, y sé cómo funciona y cómo es un maltratador porque he vivido con él. Y he estado, vamos, expuesta a morir en cualquier momento. Entonces, yo, si el Consejo General del Poder Judicial, que es el que me tiene que autorizar a mí, me autoriza para colaborar, poniendo en marcha o intentando hacer ver las deficiencias para intentar solucionarlo y que se pongan fin a tantas muertes, yo anuncio de verdad a todos que si esto es así, que lo pidan al Consejo. Yo colaboro con todos y creo que en esto sí que debería de haber unanimidad en toda la sociedad. Porque lo único que tiene una víctima es, el día que fallece, salen en los medios de comunicación, se cuenta un poco su historia y hasta el día siguiente, que es el funeral y las manifestaciones populares. No hay más. Y otra más en la lista. Y se ha acabado. Pero realmente quien conocemos este mundo somos las víctimas. Marisol, muchas gracias por tu testimonio, por vosotros. la sinceridad y por la honestidad y la colaboración, ¿no? A vosotros por haberme dado esta oportunidad que realmente ya la situación lo requería. Que la vida a partir de ahora sea un poquito más bonita, ¿no? Bueno, ahora vivo. Ojalá sí. Ahora por lo menos vivo. Antes solo sobrevivía. Gracias, Marisol. A ti.